¿Qué tal, mi querido José Luis? Buenos días, ¿cómo te va? Muy bien, viernes. Muy bien aquí. Bienvenido, maestro. Desde hoy, celebrando a los maestros. Así es. Sí. Como decías bien, es una de las tareas más nobles Sí. en nuestra sociedad. Y bueno, aquí estamos para festejarles, mandarles toda la buena vibración para que le den a nuestros hijos y nietos lo mejor en las aulas, ¿verdad? Claro. Así es. Bueno, pues todos los maestros tienen una fecha de nacimiento, nacieron bajo un signo. Y bueno, amigos, amigas, hay que recordar que los maestros de Aries son enérgicos, entusiastas y pioneros. Esto no lo tomemos como mal, alumnos, niños, jóvenes. Ellos son así porque quieren que nosotros demos lo mejor de sí mismos. Por eso son muy enérgicos. Yo no sé si tuve entonces puros maestros ¿Será? Aries. Los arianos en nuestras Híjole. escuelas. Exactamente. Los maestros de Tauro, ellos son más emotivos, Sí. artísticos y prácticos. Puede ser que a uno de ellos digan, ¿saben qué, amigos o alumnos? Nos vemos el fin de semana para un concierto. Son muy Wow. artísticos y emotivos, ¿sí? Muy bien. Los maestros de Géminis, amigables, elocuentes y adaptables. Aunque algunos alumnos los toman así como maestros barco porque son amigables. No. No, Son amigos, no pero... confundir. no No confundir. confundir. Darle la seriedad a los estudios. Claro. ¿sí? Sí. Amigos, los maestros de Cáncer, son maternales. No va a faltar aquel maestro o maestra que te dé la palmadita, son más cariñosos Sí. y todo eso. Como que se involucran emocional y sentimentalmente. Son los mejores. Mira, Gaby, son si los fueras mejores. maestra, serías muy maternal. Si tú fueras maestro, serías también muy paternal. Pero además de maternales, son imaginativos e intuitivos, ellos, ¿verdad? Los Sí. maestros Cáncer. Maestros del signo de Leo, vamos a ver si llegaron los maestros de Leo, claro que sí. Ellos son francos, organizadores, pero también generosos, los maestros Leo. ¿Sí? Los maestros Virgo son serviciales, son muy serios en su trabajo, idealistas, realistas, fíjate las dos cosas, idealistas, realistas y responsables. Responsables. Los maestros de Libra son más sociables, entusiastas, justicieros y armónicos. O sea que si un maestro Libra se equivoca en la calificación y el alumno le reclama, va a ser justiciero y va a reconocer Ajá. y va a corregir. Mira. ¿Sí? ¿Qué te Así parece? deben tener todos Muy bien. esa característica. Deberíamos pedirle ¿verdad? la fecha de nacimiento a nuestros Por maestros. favor, por favor. Maestros de Escorpión, prudentes, ¿sí? Apasionados, le ponen pasión a su vocación y con gran destreza nuestros maestros y maestras de el signo de Escorpión. En cambio, los signos de Sagitario en los maestros los hacen ser juveniles, ¿sí? Impersonales y optimistas. Muchas veces los maestros Sagitario estudian tal tema y ahí se ven el día del examen, así. Claro. Y ya. Y ya, y los demás, cuidado, Son son muy impersonales, impersonales, claro. impersonales. Los maestros del signo de Capricornio, experimentados, aunque son muy jovencitos, pueden llegar maestros de Capricornio muy jovencitos, pero traen mucha experiencia. También son constantes y reflexivos los maestros de Capricornio. Maestros de Acuario, a los acuarianos se les llama maestro de maestros, porque su palabra clave es yo sé, y siempre se van a estar actualizando y preparando. ¿Tú lo sabes todos? Exactamente, ¿Sí? exactamente. O lo- Aquí hay varios también. Muy Ah, bien, así es. eso. Maestros de Acuario, fraternales, futuristas y originales. Van a buscar todo ello. ¿Sí? Y por último, nuestros maestros de Piscis, compasivos, intuitivos, pero también inspirados. Así es que aquí están los 12 tipos de maestros y a los 12 la mejor de las vibraciones, su labor es maravillosa y les Claro. deseamos salud, éxito, felicidad, porque los amamos a los maestros. Así es. ¿Sí? Ahí está, Mi pues. primera experiencia en la escuela fue cuando recibí mis libros. Claro. De texto gratuito. ¿sí? Qué maravilla. Fue algo maravilloso. Claro ¿Te que acuerdas sí. de Me eso? acuerdo. Gracias, Así es. maestro.